Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Las características de una iglesia en crecimiento. Las características de una iglesia en crecimiento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, tenemos el caso de una iglesia local que conocemos como Sardis. Esta congregación es el triste ejemplo de lo que puede pasar a una iglesia cuando olvida de dónde viene, a dónde va y cuál es su propósito. Pero esos ejemplos están ahí precisamente para ayudarnos a nosotros, para saber si estamos vivos o muertos como iglesia. Haremos bien en estar al pendiente de nuestra condición como iglesia del Señor, precisamente a la luz de ejemplos como esos. La iglesia en Sardis tenía la reputación de estar viva, pero su reputación no armonizaba con la condición en el momento en que el Señor se fija en ella. El Señor dijo al ángel, que es una representación de la iglesia local, estás muerto. Apocalipsis 3:1. Pero ¿por qué dijo el Señor algo tan grave, algo tan fuerte, algo tan drástico? Bueno, primero, porque las células de este cuerpo eclesiástico no estaban funcionando bien. Mientras que algunos miembros caminaban con el Señor, según el versículo 4, muchos otros habían dejado de funcionar correctamente. En segundo lugar, esta iglesia había dejado de recibir el alimento espiritual correcto. El Señor les exhortó a comenzar a escuchar su palabra y su espíritu una vez más, según los versículos 3 y 6. En tercer lugar, habían dejado de crecer como cuerpo. Sus acciones no correspondían con el conocimiento que del Señor tenían. Finalmente, bien podemos suponer que una iglesia en tan mal estado no estaba reproduciéndose o se estaba reproduciendo muy poco. Cuando los cristianos, hermanos, cuando los miembros de una congregación nos volvemos débiles e indiferentes, entonces dejamos de multiplicarnos. Bueno, cuando comparamos esa situación con la primera iglesia local allá en Jerusalén, vemos una diferencia enorme entre ambos cuerpos religiosos. En Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, podemos ver a una iglesia que estaba viva, una iglesia que está creciendo y sirviendo a Dios con fervor. Esta iglesia estaba siendo usada por el Señor precisamente para impactar el mundo a su alrededor. Bueno, a partir de estos versículos, ahí en Hechos 2, 42 al 47, quiero compartir con ustedes las características de una iglesia en crecimiento. Este texto nos revela ciertas marcas que pueden ayudarnos para hacer un diagnóstico de nosotros mismos y saber si somos una iglesia viva o una iglesia moribunda. Nos debe preocupar esto, hermanos, nos debe llenar de preocupación
porque no son pocas las iglesias de Cristo en el mundo que están muriendo, que están desapareciendo. Algunas otras se encuentran en un estado de coma. Y esto nos debe preocupar. Yo no quiero que nuestra congregación se convierta en una estadística más. Y espero que usted tenga ese mismo sentir que tengo yo. Sin embargo, si sucumbimos a una disminución de nuestro entusiasmo y de nuestro compromiso de alcanzar a los perdidos, entonces lo que sucedió con Sardis nos puede suceder también a nosotros, creyendo que somos una iglesia viva cuando en realidad estamos muertos. Quiero que seamos una iglesia viva entonces. Y estos versículos nos dicen cómo eso puede ser una realidad. Obviamente, cuando aprendamos lo que las escrituras nos van a mostrar aquí, pues necesitamos empezar a hacerlo. Así que vamos a analizar juntos este asunto sobre las características de una iglesia en crecimiento. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que la distingue? Bueno, una iglesia en crecimiento se distingue por la clase correcta de obras que hace. Una iglesia en crecimiento se distingue por la clase de obras, sobre todo la clase correcta de obras que hace, según Hechos capítulo 2, versículo 42. Aquí vemos que esta iglesia en Jerusalén se componía de un pueblo practicante, hermanos. Un pueblo practicante. Fíjese bien lo que estoy diciendo. En Hechos 2:42 dice que perseveraban. Perseveraban. Esta es una palabra que describe un pueblo activo. Un grupo de personas que estaba haciendo grandes esfuerzos por crecer. No solo intelectualmente, sino también espiritualmente y numéricamente. Perseveraban. Era una iglesia practicante de la voluntad de Dios. Ellos querían crecer y ser fuertes en la verdad, porque dice ahí la escritura, y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que estos hermanos estaban esforzándose por ser doctrinalmente muy fuertes. Querían ser fuertes en la doctrina. Ellos querían sostener las verdades que les estaban enseñando y no apartarse de ellas. Ellos tenían una estricta adherencia a las verdades que el Espíritu Santo estaba comunicando a través de los apóstoles. Y para que nosotros seamos una iglesia semejante, debemos también hacer grandes esfuerzos para que la palabra de Dios permanezca en nuestros corazones y los afecte. Pero cuando estamos viviendo de una manera indiferente a lo que Dios dice en su palabra, entonces es una señal de que nuestro corazón está vacío de Dios. Así que eso no sucede, hermanos. Ustedes vean cuánto valor le están dando a la escritura. ¿Cuántas veces la están leyendo todos los días? A diario, el lunes, el martes. Que no la deje abandonada, sino que tenga ese ardiente deseo de conocer, de perseverar, de hacerse fuerte en la verdad de la santa palabra de Dios, así como eran los hermanos en Jerusalén. Este mundo, hermanos, está lleno de personas que buscan la verdad. Por todas partes hay gente que está buscando la verdad. Si una iglesia ofrece la verdad como el único plato en su menú, sin duda alguna que va a ofender a muchos, va a incomodar a muchas personas, pero también va a atraer a muchos que están buscando la verdad y que quieren entregarse a la verdad. La verdad puede ser difícil de recibir, pero al final de cuentas es lo que todo hombre necesita para tener comunión con Dios. La iglesia en Jerusalén sabía eso y prosperó en eso, hermanos. Prosperó en eso.
Muchas iglesias han olvidado eso y aunque tal vez tengan una membresía muy grande con muchos de sus miembros bien contentos, aún así no podrán evitar de ser una iglesia muerta. Porque si no son fuertes en la verdad, si no son fuertes en la doctrina, si no se adhieren a ella, aunque estén bien contentos y aunque sean muchos, es una iglesia sin comunión con el Señor. Muertos por no perseverar en la verdad, por no tener la mansedumbre de obedecer al Señor. Así que sigamos perseverando en la verdad, sigamos sujetando nuestras vidas a la verdad y ofrezcamos eso mismo al mundo. Ahora, en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nos dice que entre ellos había unidad. Aunque eran personas de muy diversas ideas, con costumbres muy distintas, estaban haciendo grandes esfuerzos por ser uno, por ser unánimes en Cristo. Bueno, esa es otra característica de una iglesia en crecimiento. Cuando Dios está en control de las vidas de cada uno de los miembros de la iglesia, eso resulta que hay unidad entre ellos, hay armonía entre ellos, habrá amor, aceptación y empatía entre ellos. Esto no quiere decir que nos haremos tolerantes del pecado, que nos haremos tolerantes de la injusticia, pero siempre, hermanos, siempre actuaremos exactamente como Jesús dijo que lo hiciéramos en tales circunstancias. Si el Señor nos ha amado tanto, que nos ha perdonado nuestras maldades cuando nos arrepentimos, así debemos amar a aquel que habiendo caído finalmente se levanta y sigue en los caminos del Señor. La iglesia en Jerusalén, como toda iglesia en crecimiento, se caracteriza por mantener una relación cercana y amorosa entre sus miembros. Ya lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 4. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. ¿Ama usted a los hermanos de este lugar? ¿Los ama en Cristo? ¿Los ama en el Señor? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Terrible cosa. Cuando no perseveramos en la comunión unos con otros. Cuando no amamos a un hermano, el que no ama, el que es indiferente, el que no le importa a uno de sus hermanos, permanece en muerte. ¿Ven? Cuando los miembros de una iglesia comienzan a tener poco relación entre sí o tienen en poco, son indiferentes a la unidad entre ellos, hay que tener cuidado, porque eso resultará en un gran problema para la iglesia, en un gran problema en el corazón mismo de su existencia como congregación. La unidad es clave para una iglesia en crecimiento, porque si eso persiste, si hay indiferencia entre los miembros, estamos bajo el peligro de ser arrancados de la mano del Señor, de ser quitados de la mano del Señor, porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. En Hechos 2:42 dice, Hechos 2:42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Estos hermanos tenían en alto valor la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Este evento era de suma importancia para ellos. Este fue uno de los motivos por los cuales se congregaban domingo tras domingo. Querían festejar ese gran evento de la muerte del Señor por sus pecados y anunciar su esperanza de la segunda venida de Cristo. Hacían grandes esfuerzos en celebrar tales eventos, evitando toda actitud que los llevase a la rutina, a la costumbre, al rito muerto, hermanos. Dice, hermano, pero ¿cómo no caer en un ritual si lo hacemos cada domingo y cada domingo y cada domingo? ¿No se hace rutinario eso? No, todo depende de la actitud. Todo depende del corazón. Debemos fortalecernos en eso. ¿Cómo? Alegrándose por la cena del Señor. Y de todo corazón bendecir a Dios por su significado.
Cuando usted viene aquí a participar de la cena del Señor, usted tiene que meditar en el significado de ella. Ese sentir debe cultivarlo, no dejando que se convierta en un evento sin importancia. No verlo solamente como una rutina, sino meditar profundamente y de corazón en lo que significa. En ese sentido, con respecto a la cena del Señor, vean cómo han cambiado las cosas en el mundo, sobre todo en el mundo religioso. Esto que unió a los santos, esto que convocó a los santos para conmemorar la muerte del Señor, donde se reunían en la era apostólica, en donde hacían estas reuniones para anunciar su muerte y su segunda venida, finalmente pasó a convertirse en un evento ordinario. Tenemos el mal ejemplo de la iglesia en Corinto, que habían convertido ese honorable memorial en no menos que una convivencia para satisfacer los deseos carnales. Ya no veían a la cena del Señor como una conmemoración de la muerte de Cristo, sino como una fiesta carnal donde se hartaban, donde se desenfrenaban para hartarse de comida. Una fiesta prácticamente mundana. Vean cómo tuvieron a la cena del Señor como un acto ordinario, como si se tratase de satisfacer el hambre. Con el tiempo, las iglesias dejaron de celebrar la cena del Señor al punto de prácticamente removerla de sus asambleas. Las iglesias dejaron de conmemorar la muerte del Señor. Ya no lo hacían como dice aquí la historia bíblica en Hechos capítulo 20 en el versículo 7. Ahí dice que los cristianos se reunían el primer día de la semana, pero con el paso de los años las iglesias decayeron y entonces comenzaron a celebrar la cena del Señor una vez al mes, después cada 3 meses, después cada año, en Navidad, y finalmente hay iglesias que ni la toman, ni saben de eso. Usted les pregunta, oiga, ¿ustedes toman la cena del Señor? Dicen, ¿qué cosa? ¿La hostia? No, la cena del Señor. No, ni sabemos. Hay iglesias así. Los testigos de Jehová nomás se le quedan viendo. En las reuniones cuando van a conmemorar la cena del Señor, pasan el pan y el fruto y nomás lo miran, no lo comen. Nomás se le quedan viendo. No lo comen cuando la Biblia dice, coma, y ellos no miran, se le quedan viendo. Fíjese nada más hasta dónde se ha deteriorado la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Por nuestra parte debemos perseverar en ella. Nos congregamos para recordar su muerte. Para eso venimos aquí. Cada sábado usted prepárese porque viene a celebrar la muerte de Cristo. Cada domingo por la mañana usted prepárese porque viene una fiesta. Ese debe ser el propósito que usted trae en la cabeza cuando viene aquí. Viene a celebrar la muerte de Cristo. Éramos nada en este mundo. Estábamos muertos en nuestros pecados y gracias a que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario es que ahora estamos en su reino. Gracias a Dios por invitarnos a su cena. Gracias a Dios por invitarnos a su cena siendo indignos de estar delante de su presencia. Él nos invita a participar de su cena y a eso venimos aquí. Gracias por eso. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que seremos y tendremos cuando Él venga es precisamente por lo que damos gracias al participar de la cena del Señor. Así que la próxima vez que usted venga acá, el próximo domingo que venga acá, usted venga con esa mente, con esa idea, con ese propósito. Voy a celebrar la muerte de mi Salvador y a anunciar mi esperanza en que Él vendrá de nuevo para llevarnos a la gloria. Dice Hechos 2:42 que perseveraban en las oraciones. Mis hermanos, aquí vemos a los santos buscando ¿qué cosa? Buscando el trono de Dios. Quien practica la oración es una persona que busca acercarse al trono de Dios. Y este es otro rasgo que caracterizó a los primeros cristianos.
Ellos tenían una vida de oración activa. Para ellos la oración era más que un simple acto de cerrar los ojos y decir algunas palabras religiosas. Por el contrario, la oración era su salvavidas, era su vínculo con el Padre Celestial, era el medio para encontrar oportuno socorro para ellos y aún para la sociedad que los rodeaba. Porque la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, precisamente para que vivamos quieta y reposadamente. Es lamentable que en muchas iglesias de hoy la oración se ha convertido con demasiada frecuencia en el hijastro feo de la familia. El hijastro feo. Nadie lo quiere cerca, lo queremos lejos. Yo recuerdo hace años atrás cuando las iglesias, en las congregaciones, nos reuníamos un día a la semana para orar. Eso era años atrás. Había un día para orar, había un día donde nos congregábamos precisamente para orar, para cantar alabanzas, pero el propósito principal es la reunión de oración. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con las iglesias? Bueno, si ustedes se fijan, cada vez va disminuyendo más la cosa, porque antes había reuniones de oración, se quitaron. Había 2 cultos el domingo, se quitaron, ya nomás hay uno. ¿A dónde vamos a llegar? Si seguimos con esa tendencia, al rato hasta los domingos vamos a quitar. Ha decaído la práctica de la oración. La gente simplemente no ora como debería. No le dan la prioridad como se la dan a otras cosas. ¿Por qué? ¿Será que no saben los grandes beneficios de la oración? ¿O será que los han olvidado? Por la oración podemos vencer tentaciones. Por la oración podemos encontrar la ayuda oportuna y necesaria cuando tenemos alguna necesidad urgente. Por experiencia propia, les puedo decir que cuando he estado en situaciones sumamente oscuras y lamentables y terribles, el Señor me ha rescatado cuando he clamado a Él en oración. Y eso se los digo por experiencia. No es demagogia, no es rollo, no es discurso. Desgraciadamente, cuando tropezamos, cuando caemos, cuando hemos caído en lo más bajo, cuando hemos caído en el pecado, nos arrepentimos y podemos acercarnos hasta su trono. Vean lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la razón suficiente para perseverar en la oración. Y la iglesia en Jerusalén sabía eso. Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven? Era una iglesia practicante. Una iglesia en crecimiento es una iglesia que se distingue por ser una iglesia practicante, una iglesia que practica la fe, que practica las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. En segundo lugar, una iglesia en crecimiento se distingue por ser gente práctica. Ya no estamos hablando solamente de las reuniones de la iglesia, sino que estamos hablando de un pueblo práctico. Dice el versículo 44 de Hechos capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es interesante. Esto nos indica algo. ¿Qué cosa? Que eran un cuerpo. Todos los que habían creído estaban juntos. Vean, usted ve a los miembros de su cuerpo, están juntos, ¿ve? Por eso es un cuerpo. Entonces, estos hermanos eran un cuerpo, estos primeros cristianos eran un verdadero cuerpo en todos los sentidos de la palabra. Por ejemplo, cuando entre ellos había una preocupación, alguna necesidad, ¿qué pasaba? La preocupación era de todos. De todos. Había entre ellos una preocupación mutua y altamente práctica. No era una preocupación pasiva. Era una preocupación activa que los impulsaba a actuar ante cualquier cosa que afectara a uno de ellos.
Es interesante que estos hermanos, todavía sin haber leído 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, ellos entendían perfectamente esa verdad. El apóstol Pablo escribió: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Como vemos, es evidente que los miembros de ese cuerpo son responsables de atender las necesidades que el cuerpo tiene. ¿Qué es lo que hacen los miembros de un cuerpo? Atienden las necesidades que el cuerpo tiene. Eso es lo que hacen. Cualquier necesidad que tenga el cuerpo, los miembros atienden esa necesidad en la medida de la capacidad que cada uno de ellos tenga y en la función que cada uno de ellos desempeña. Y exactamente lo que hacían los hermanos aquí. Si usted ve que hay algo que nos está dañando en el cuerpo, a nosotros como iglesia, si usted ve que hay algo que nos está dañando, no debe quedarse pasivo mirando. No debe ser pasivo ante ello. Debe hacer algo. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando tiene comezón en la espalda? ¿Se queda ahí quieto? No, los miembros reaccionan. La espalda no se puede rascar a sí misma, ¿verdad? No puede ella rascarse. Pero entonces los brazos entran en acción, las manos, los dedos, el cerebro, todo el cuerpo empieza de manera armoniosa a moverse para satisfacer esa necesidad. Y si no alcanzan las manos, pues entonces se mueven los pies y los ojos buscando con qué rascar. Buscan algún palo, algo, y si no hay nada, buscan alguna superficie. Y los sentidos comienzan a trabajar para que usted pueda moverse de espaldas, acercarse a ese lugar y rascarse. No se quedan pasivos. Cuando usted vea que algo puede dañar esta congregación, cuando usted vea que algo puede afectar esta iglesia, usted no debe quedarse pasivo, debe actuar, debe reaccionar inmediatamente, debe tomar las acciones pertinentes y necesarias para que el cuerpo no sea dañado. ¿Qué clase de miembro es aquel que se queda sin hacer nada ante cualquier amenaza que el cuerpo sufra? Es un miembro enfermo. Es un miembro enfermo. El que tiene la mano seca, enferma y inmóvil no puede hacer nada. Está enferma. Pero si usted es un miembro del cuerpo y usted entiende que somos un cuerpo en Cristo, usted tiene que actuar inmediatamente. Mire lo que dice el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es esto? Los hermanos practicaban el bien hacia los santos de manera sacrificial. O en pocas palabras, eran un grupo sacrificado. Eran un grupo que hacía sacrificios por el bien del cuerpo. Ellos hicieron grandes sacrificios por el bien de la iglesia. Vean lo que dice. ¿Qué hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes. Qué tremendo es eso. Eso es tremendo, hermanos. ¿Dónde ha visto usted esa clase de sacrificios? Que vendan sus propiedades y sus bienes por el bien de la iglesia. Bueno, estos hermanos no estaban haciendo otra cosa sino seguir el ejemplo de Cristo. Cuando ellos vendían sus propiedades y sus bienes, estaban siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo es eso? Si Cristo cuando estuvo en la tierra no tenía bienes, no tenía ni dónde recostar su cabeza, no tenía nada. Entonces, ¿cómo seguían el ejemplo de Cristo? Ven lo que dice ahí la Escritura en 2 Corintios capítulo 8 en el versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vean, ¿qué hizo Cristo? Se hizo pobre, estando en la riqueza, estando en la gloria, se hizo pobre, descendió a este mundo como quien no tiene nada. Nada tenía en esta tierra, teniéndolo todo. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Ven?
Una iglesia en crecimiento es una donde los miembros están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la iglesia, por el bien de la congregación. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Interesante cosa. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Qué significa eso? Que eran un grupo espiritual. Eran un grupo espiritual. Estas personas no solo se vestían con vestiduras espirituales el domingo, eran cristianos los 7 días de la semana. Cada día, dice el texto, cada día estaban dedicados al Señor. Cada día estaban dedicados a adorar y a servir, porque eso era lo más importante para ellos. En eso encontraban su satisfacción. Cada día. Una congregación viva, una congregación en crecimiento, se caracteriza por personas que son espirituales. No son simplemente santos de domingo o santos en la reunión dominical, sino que lo son y actúan como salvos de lunes a domingo. Actúan como salvos, como gente rescatada. Cuando las prioridades de las personas están en orden, cuando sus corazones están bien con el Señor, ¿sabe qué? No tenemos que rogarles, no tenemos que presionarles para que vayan a las reuniones de la iglesia. Estos hermanos cada día estaban en el templo, nadie los presionaba, nadie los obligaba, nadie los amonestaba para que fueran. Ellos solos iban. Eran gente piadosa, hermanos. No hay que animarlos a hacer su trabajo en la iglesia correctamente y con alegría. No hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque están perseverando unánimes en el templo. Son gente espiritual. No tenemos que rogarles, ni regañarlos, ni amonestarlos, ni andar tras de ellos y decirle, cumpla su parte en la iglesia, cumpla su parte en la iglesia. No tenemos que hacer eso porque son espirituales. Cuando las personas en una iglesia son espirituales, hay una gravitación automática hacia la casa de Dios y a la obra de Dios. Cuando falta ese impulso, cuando falta ese interés, cuando no hay esa actitud espiritual, entonces tenemos un corazón con problemas que debe solucionarse inmediatamente. Si usted no tiene esa atracción hacia las cosas de Dios, si usted no siente esa atracción a las cosas espirituales, a las obras espirituales, necesita abordar los problemas en su corazón. Ellos disfrutaban estar juntos. Y esto es interesante, ellos disfrutaban estar juntos. Vean lo que dice el verso 46, la segunda parte. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿qué cosa? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos disfrutaban estar juntos. Y ese era otro rasgo saludable en una iglesia que está en crecimiento. De hecho, el creyente a menudo llegará a ver a los hermanos como a su propia familia. Como a la familia. Somos la familia de Dios. Y más cercana que la familia en la carne. Más cercana. Usted tiene que entender eso. Los cristianos somos la familia de Dios. Y estamos más cercanos, más unidos. Nos une la sangre de Cristo. Estamos más cercanos que nuestra propia familia en la carne. Pero hay gente que está al revés, ¿no? Hay gente que no le entra eso. Viene aquí, piensa que es un club nada más. Y está primero su familia en la carne. Están primero sus hijos, están primero sus parientes, sus cuñados, sus tíos, sus hermanos, sus abuelos o sus padres, antes que los miembros de la iglesia. Esa persona está fuera del cuerpo. Esa persona no se ha integrado a la familia de Dios. Esa persona no tiene la misma sangre que tenemos nosotros. Tenemos la misma sangre, la sangre del Cristo. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, eso es lo que nos hermana a todos en la fe. Esta es la familia. Esta es la familia y tenemos que ver por el bien de la familia, por encima de cualquier interés en el mundo. Dice el versículo 47, alabando a Dios
alabando a Dios. Era un pueblo que alababa a Dios. Note que no encontramos a estas personas quejándose. Hermanos, ¿ven ustedes algo aquí? ¿Ven ustedes algo aquí de gente quejándose con dolor de estómago, lloriqueando, peleando, gritando ahí en la iglesia? ¿Ve usted algo así ahí? No hay nada de eso ahí. No encuentro ninguna desaveniencia ahí. No encuentro quejadera. No encuentro gente ahí, ay, no puedo. ¿Usted encuentra algo de eso ahí? No queremos que esté aquí tampoco, hermanos. Tenemos que alabar al Señor. Ellos están ocupados en la práctica de alabar al Señor Jesús. Una iglesia saludable y en crecimiento está marcada por su alabanza. Sé que en estos días hay quienes sienten que nos hemos vuelto demasiado modernos y sofisticados para estar alabando al Señor. Bueno, déjeme decirle una cosa. Aunque nos hemos vuelto modernos y sofisticados, si usted quiere, aún así Dios le sigue gustando que se le alabe. A Él todavía le agrada que le alabemos y todavía está ese mandamiento en el Santo Libro. Todavía Dios espera que le alabemos porque Él nos ha dado fruto de labios que confiesan su nombre, que alabemos su nombre. Por lo tanto, todavía está en orden y a Dios todavía le gusta. Una iglesia que alaba es una iglesia viva, es una iglesia feliz, es una iglesia victoriosa, es una iglesia bendecida, es una iglesia emocionante. La iglesia de Cristo en este lugar necesita ser conocida como un lugar donde la gente puede venir y alabar al Señor Jesucristo. Hay tantas razones que tenemos para alabarle. Hay muchas razones. ¿Usted no encuentra alguna? A lo mejor se le olvida y dice, pues ¿por qué tengo que alabar al Señor? Bueno, vea lo que dice Lucas, capítulo 10 en el versículo 20. Ahí tenemos un resumen, una síntesis de por qué alabar al Señor. Lucas capítulo 10 en el versículo 20, vea. Vea lo que dice ahí, Lucas capítulo 10, versículo 20. Ahí tenemos en síntesis por qué alabar al Señor. Dice ahí la escritura, Lucas capítulo 10 en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ven? Sus nombres están escritos en los cielos, hermanos. No estábamos ahí, no estábamos en la mente de Dios, estábamos extraviados y perdidos en la oscuridad. Pero ahora mi nombre está escrito en el libro de los cielos. Y ese es motivo suficiente para que seamos una iglesia que se regocija en alabar al Salvador. En tercer lugar, una iglesia en crecimiento se distingue por tener la clase correcta de testimonio. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 43. Vea lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué significa esto? Que la iglesia se hacía notar en el mundo. Está toda persona, no es gente de la iglesia, es gente fuera de la iglesia. Sobrevino temor a toda persona. Las personas fuera de esta congregación se dieron cuenta de este grupo de santos ahí en Jerusalén. ¿Por qué razón? Esta iglesia era una iglesia pura y su amor por el Señor era ardiente. Estaban trabajando en medio de ellos y la comunidad no podía negar que Jesús estaba ahí entre ellos. Y sobrevino temor. Mis hermanos, hoy el 99.9% de todo lo que hacemos puede explicarse como esfuerzo humano y habilidad humana. Así que lo que necesitamos es que como pueblo de Dios comencemos a buscar al Señor para hacer algunas cosas del tamaño de Dios.
Ya deje de estar ahí diciendo es que puedo hacer esto porque tengo esta capacidad y puedo hacer esto porque tengo esta capacidad. Nada más puedo hacer lo que puedo hacer, y como puedo hacer muy poquito, pues hagamos poquito. Ahí nomás poquito. ¿Qué podemos hacer? Pues nomás reunirnos el domingo poquito. Y si se pasa unos minutos, estamos ahí ya estirando el cuello a ver a qué hora salimos. No, hermanos, es tiempo de buscar al Señor para hacer cosas del tamaño de Dios. De ese tamaño tenemos que hacer las cosas. Necesitamos volvernos bien dependientes del Señor una vez más. Cuando la comunidad vea a Dios haciendo en nosotros lo que solo Dios puede hacer, entonces se darán cuenta de que la iglesia de Cristo en Constituyentes existe. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia en Constituyentes no se va a dar a conocer por nuestras habilidades o por nuestra fuerza, hermanos. Nunca. Pero si buscamos al Señor, si nos rendimos al Señor, si le buscamos y permitimos que Él obre en nosotros, entonces la gente va a empezar a ver cosas que solamente el Señor puede hacer en nosotros. Y se darán cuenta que la iglesia existe, que Constituyentes existe. No se van a dar cuenta por la publicidad que hagamos. Cuando el Señor empiece a obrar en nosotros, cuando comencemos a brillar la luz de Dios, déjeme decirle que la publicidad vendrá a nosotros. La gente nos empezará a ver y a hablar de nosotros. Empezarán a decir, esa iglesia esto y aquello. Esa iglesia predica la verdad, esa iglesia practica las obras de Dios, esa iglesia es una iglesia de Dios. Pero necesitamos hacer esto. Dice que la comunidad tuvo temor, dice el versículo 43. El temor estaba en estas personas que vivían alrededor de los santos. Tenían temor de atacar a la iglesia porque el poder de Dios estaba en esa iglesia. Tenían temor de hablar en contra de esa iglesia porque el poder de Dios estaba en esa iglesia. Se asombraron de lo que vieron que estaba sucediendo. Una vez más, la razón de eso fue que la iglesia primitiva era un grupo de personas santas, un grupo de personas consagradas y dedicadas al servicio de Dios. Fueron entregados al Señor y estaban operando bajo el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y eso hizo la diferencia en el mundo, y el mundo no lo pudo esconder. El mundo tomó nota de eso. Creo que sería seguro decir que la iglesia moderna, si oye esto feo que voy a decir, pero es la verdad, la iglesia moderna no inspira temor. ¿Qué inspiramos como iglesia? ¿Qué dicen los vecinos? No inspiramos temor en el corazón del mundo que nos rodea. Hemos perdido ese elemento conocido como el poder de Dios en nosotros. Con demasiada frecuencia la iglesia es el centro de controversia en la comunidad y no el asiento del poder de Dios. Esas cosas no deberían de ser así. La iglesia ha llegado a un lugar en el que tenemos que pararnos en los estándares establecidos de la palabra de Dios para producir temor entre nosotros y en el mundo que nos rodea. ¿Y por qué ha sucedido eso, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque hemos tolerado la negligencia. Hemos tolerado la negligencia. Hemos tolerado la indiferencia. Hemos tolerado la inmoralidad y la mezquindad entre nosotros mismos. Necesitamos sacar esas cosas de aquí. Necesitamos darles una patada que se vayan lejos. Quitar la negligencia, la inmoralidad, la mezquindad entre los miembros. Y entonces, cuando dejemos que el Señor reine, el mundo nos va a voltear a ver. El mundo se vio afectado. El mundo se vio afectado por esta iglesia. Mire, ahí dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
Todo el pueblo tenía favor por esta iglesia, pero dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vean esto. La comunidad se vio afectada. Una iglesia en crecimiento logra que el Señor trabaje en la comunidad. Una iglesia en crecimiento logra que el Señor afecte a la comunidad. Vea y dice claramente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A quién? A los que habían de ser salvos o a los que iban siendo salvos. Eso es afectar a la comunidad. La comunidad se ve afectada. Las almas fueron salvadas por el Señor. Esta iglesia creció porque era lo que Dios quería que fuera. Hermanos, para que esta iglesia crezca, necesitamos que el Señor la haga crecer. Esta iglesia no va a crecer por mí. Dice aquí que Pedro añadía cada día a la iglesia. Dice aquí que los apóstoles añadían cada día a la iglesia. Esta iglesia en Constituyentes no va a crecer por mí ni por usted. Esta iglesia va a crecer cuando el Señor la haga crecer. Ahí dice, el Señor añadía a la iglesia. ¿Ven? ¿Quién añade? El Señor. Él va a traer las almas. Cuando la iglesia esté viva. Cuando la iglesia esté en crecimiento. Cuando la iglesia se someta a la voluntad de Dios. Entonces el Señor va a afectar a la comunidad. Va a afectar a la comunidad. Cuando la iglesia llegue al lugar donde es pura y limpia a los ojos de Dios, cuando la iglesia esté dedicada a la misión de Dios, trabajando junta para la gloria de Dios, entonces y solo entonces, el Señor comenzará a añadir. Pero cuando toleremos la indiferencia, la indulgencia, cuando toleremos el pecado, el Señor no va a añadir a nadie. No los va a añadir. Va a trabajar primero con nosotros aquí. Va a trabajar primero aquí en su casa para que la casa esté lista y entonces comenzar a añadir. ¿Qué va a pasar? Bueno, el Señor va a traer gente. Todos queremos eso. Eso va a suceder cuando la iglesia vaya en la misma dirección del plan eterno de Dios. La iglesia en Jerusalén lo hizo. Y Dios hizo maravillas entre ellos. Y no se distraiga con los milagros. ¿Qué maravillas hizo entre ellos? Bueno, usted puede ver desde el versículo 42 hasta el 47 que Dios les bendijo con su paz, los bendijo con unidad, les bendijo con poder, les bendijo con su presencia, los bendijo con su edificación. El Señor es el que edifica la iglesia cuando el Señor está en la iglesia. ¿Ven ustedes cómo el Señor trabajaba con ellos? Ellos hacían su parte y el Señor la suya. ¿Ven? El Señor añadía cada día a la iglesia. El Señor estaba ahí, trabajando con ellos. Bueno, cuando nosotros hacemos lo que hizo la iglesia en Jerusalén, el Señor va a estar trabajando con nosotros. Con nosotros. Si Jesús, el gran maestro, hermanos, entrara ahora mismo por esa puerta y pusiera su dedo sobre el pulso espiritual de esta congregación, ¿cómo encontraría el pulso? ¿Diría que estamos vivos, moribundos o muertos? Pondría el dedo ahí y diría, no hay nada que hacer. O pondría su dedo en el pulso de la iglesia y diría, no lloren, dejen de llorar, solo duerme, no está muerta,
Solo duerme, no está muerta. O pondría su dedo y diría, está viva. Ahora, ¿qué pasaría si lo hiciera con usted mismo? Si entrara el Señor ahí y tocara su pulso espiritual, el suyo, su pulso espiritual, ¿qué diría? ¿Que está vivo? ¿Que está moribundo? ¿O que está muerto? Mis hermanos, nuestra congregación solo crecerá en relación con la capacidad de Dios para bendecir y trabajar entre nosotros. Por eso necesitamos tener esas características que hemos visto. A medida que nos fortalezcamos y caminemos en plena comunión con el Señor, la iglesia comenzará a caminar, a fortalecerse. Cualesquiera que sean sus necesidades, entonces, individuales, tráigalas a Jesús. Cualquier cosa que esté impidiendo su comunión con el Señor, ahora mismo, tráigalo al Señor. Ríndase a Él ahora. Si usted estaba confundido por el pecado, acérquese al Señor ahora. Ríndase a Él. Y si Él le da la respuesta en su palabra, entonces haga lo que Él le dice que haga. Sea manso y humilde. Haga lo que Él indique. Y de esa manera vamos a estar perseverando y hacer una iglesia en crecimiento. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.